El oficial no tenía idea de que el hombre tranquilo que recogía su correo era un profesor de civismo de secundaria que enseñaba derecho constitucional a adolescentes todos los días y que estaba a punto de darle una lección que nunca olvidaría. Exactamente a las 4:37 de la tarde, de una fría tarde de febrero en el South Side de Chicago, lo que debería haber sido un simple viaje para revisar el correo, se convirtió en un caso federal que expondría un patrón de arrestos falsos que abarcaba 8 años. Le costaría a la ciudad $2 millones y demostraría que, a veces, la persona que intentas incriminar sabe exactamente lo que estás haciendo. Esta no era solo otra historia de mala conducta policial. Era un profesor de civismo con 22 años de experiencia educando a los estudiantes sobre sus derechos, enfrentándose a un oficial que pensaba que podía fabricar causa probable. Lo que sucedió a continuación conmocionaría a toda una comunidad y demostraría que las cámaras de seguridad lo capturan todo. Antes de continuar, ¿desde dónde en el mundo nos estás viendo? Deja tu ubicación en los comentarios y presiona ese botón de suscripción porque esta historia tiene giros que no creerás y no quiero que te pierdas ni un solo momento. Elijah Brooks tenía 51 años y llevaba 22 años enseñando en Lincoln High School. Enseñaba civismo, gobierno y derecho constitucional a estudiantes de penúltimo y último año. Era el tipo de profesor que los estudiantes recuerdan décadas después, el tipo que hacía que la Constitución cobrara vida, que podía explicar la Cuarta Enmienda con ejemplos reales, que entrenaba a los estudiantes para pensar críticamente sobre sus derechos. Elijah tenía una maestría en ciencias políticas de la Universidad Northwestern. Había publicado artículos en revistas educativas sobre la enseñanza de derechos constitucionales a jóvenes urbanos. Entrenaba al equipo de juicios simulados que había ganado campeonatos estatales 3 años seguidos. Dirigía un programa de verano que enseñaba a los estudiantes cómo interactuar con la policía de manera segura y legal. Pero Elijah no era solo un académico. Había crecido en el lado sur de Chicago. Sabía lo que significaba ser un hombre negro en Estados Unidos. Había sido detenido por la policía más veces de las que podía contar. Detenido por conducir en el vecindario equivocado. Interrogado por caminar por su propia calle, se le pidió identificación mientras estaba sentado en su propio coche. Cada una de esas experiencias se había convertido en un momento de enseñanza para sus estudiantes. Les contaba exactamente lo que había pasado, lo que decía la ley, qué derechos tenía, cómo había respondido. Les enseñó que conocer tus derechos no era ser difícil, era estar preparado. Elijah vivía en un edificio de apartamentos de 4 pisos en Bronzeville. Era un vecindario de clase trabajadora, mayoritariamente familias negras, maestros, enfermeras, conductores de autobús, gente que trabajaba duro y se mantenía al margen. Su edificio tenía 12 unidades, un pequeño vestíbulo con buzones y un sistema de cámaras de seguridad que el propietario había instalado 2 años atrás después de un problema de robo de paquetes. En ese martes particular de febrero, Elijah acababa de llegar a casa de la escuela. Eran alrededor de las 4:30 de la tarde. Se había quedado hasta tarde para una reunión de profesores sobre pruebas estandarizadas. Estaba cansado. Quería revisar su correo, prepararse algo de cenar y calificar trabajos. Entró en el vestíbulo de su edificio. El espacio era pequeño, quizás 3 metros por 3 metros, con buzones a lo largo de una pared y la escalera en el otro lado.
La cámara de seguridad estaba montada en una esquina cerca del techo, apuntando a los buzones y la entrada. Elijah estaba solo en el vestíbulo. Caminó hacia su buzón número 7 y comenzó a desbloquearlo con su llave. Fue entonces cuando entró el oficial Ryan Keller. Ryan tenía 34 años, era blanco, con la clase de arrogancia que proviene de 8 años de hacer lo que quería sin consecuencias. Había estado en el departamento de policía de Chicago durante 8 años. Su historial mostraba 43 felicitaciones por arrestos. También mostraba 9 quejas por uso excesivo de la fuerza, todas desestimadas. 11 quejas por registros impropios, todas desestimadas. 6 quejas por arresto falso, todas desestimadas. Ryan tenía un patrón. Solía acosar a personas en ciertos vecindarios, fabricar causas probables, realizar arrestos que resultaban en cargos que luego se retiraban y coleccionar felicitaciones por sus números de arresto. El sistema funcionaba para él porque las personas a las que acosaba generalmente no tenían los recursos o el conocimiento para luchar eficazmente. Ryan había estado vigilando el edificio durante 20 minutos. Había comprobado las matrículas de los coches aparcados fuera. Había anotado quién entraba y salía. Buscaba a alguien a quien detener, a alguien a quien registrar, a alguien que pudiera tener algo por lo que arrestarlo. Cuando Elijah entró solo en el vestíbulo, Ryan vio una oportunidad. «¿Qué haces aquí?», dijo Ryan, su mano moviéndose hacia su arma. Elijah levantó la vista de su buzón, la llave todavía en la mano. Su primer pensamiento fue confusión. Estaba en su propio edificio, recogiendo su propio correo, sin hacer nada malo. «Voy a recoger mi correo. Yo vivo aquí. Este edificio ha tenido muchos problemas últimamente. Necesito ver tu identificación». La formación de Elijah entró en acción. No entrenamiento policial, entrenamiento de profesor, el tipo de pensamiento tranquilo y analítico que proviene de lidiar con situaciones tensas en las aulas durante 2 décadas. Evaluó la situación. Un oficial, sin respaldo visible, afirmaciones vagas sobre problemas en el edificio, exigiendo identificación sin justificación legal. Esto era perfilamiento. Estoy en mi propio edificio, recogiendo mi correo. ¿Por qué necesitaría mostrar mi identificación? Porque te lo estoy ordenando. Así que deja de hacerte el duro y muéstrame tu identificación. Elijah sintió una chispa de ira ante la condescendencia, pero mantuvo la voz nivelada. El oficial intentaba provocarlo. No mordería el anzuelo. «Amigo, créeme, te estás metiendo con la persona equivocada». Las palabras salieron con calma, pero con absoluta confianza. Elijah sabía exactamente cuáles eran sus derechos. Sabía que esta detención era ilegal y estaba a punto de asegurarse de que este oficial aprendiera una lección que nunca olvidaría. La expresión de Ryan se oscureció. «Oh, ¿sí? Ya veremos eso. Date la vuelta. Estás detenido». Elijah tomó una decisión. Iba a cumplir físicamente mientras afirmaba sus derechos verbalmente. Era lo que enseñaba a sus alumnos. Es lo que te mantiene a salvo mientras proteges tu posición legal. Puedes decirme por qué estoy detenido. ¿Cuál es la base legal para esta detención? Una pregunta rápida para ustedes que nos ven. Si estuvieran en la situación de Elijah, ¿se mantendrían tranquilos o tendrían miedo? Escriban su respuesta abajo. Ryan no respondió. Agarró el brazo de Elijah y lo apartó del buzón, girándolo para que mirara a la pared. Elijah no se resistió. Dejó que su cuerpo fuera a donde Ryan lo movía, pero siguió hablando. «Oficial, estoy cumpliendo sus órdenes. No me resisto, pero necesito saber por qué estoy detenido. Tengo derecho a saber la base legal para esta detención».
Ryan empujó a Elijah contra la pared y comenzó a registrarlo. Agresivo, invasivo, el tipo de registro que está destinado a intimidar tanto como a investigar. Elijah mantuvo las manos visibles, pegadas a la pared. Su teléfono estaba en el bolsillo de su chaqueta. Sus llaves todavía estaban en su mano. Su billetera estaba en el bolsillo trasero. Nada ilegal, nada sospechoso. «¿Cuál es tu nombre?», exigió Ryan. «Elijah Brooks. Vivo en el apartamento 107B. Soy profesor en Lincoln High School. Solo estaba recogiendo mi correo». «¿Tienes identificación en mi billetera?». «Bolsillo trasero derecho. Puedes sacarla». Ryan sacó la billetera de Elijah con rudeza y la abrió. Miró la licencia de conducir. La dirección coincidía con la del edificio. La foto coincidía con el hombre. Todo era legítimo. Pero Ryan no estaba interesado en la legitimidad. Estaba interesado en un arresto, y ahora este tipo hablaba de ser la persona equivocada con la que meterse. Ryan le mostraría quién estaba al mando aquí. «¿Qué haces en este vecindario a esta hora del día?», preguntó Ryan. Era una pregunta ridícula, y Elijah lo sabía. «Vivo aquí. Este es mi hogar. Enseño en Lincoln High, que está a 6 cuadras de aquí. He vivido en este edificio durante 14 años. Pareces nervioso». «No estoy nervioso. Estoy preocupado por qué estoy detenido sin explicación. Bajo Terry contra Ohio, necesitas sospecha razonable de actividad criminal para detenerme. ¿Puedes articular de qué crimen sospechas que estoy cometiendo?». La mandíbula de Ryan se tensó. La gente que conocía la ley lo molestaba, le hacían el trabajo más difícil, y éste tenía la audacia de advertirle que se estaba metiendo con la persona equivocada. Hora de mostrarle cuán equivocado estaba al respecto. «Estoy investigando actividades de drogas en esta área. Se sospecha de mí por actividades de drogas. Estás en un área de alta criminalidad. Vivir en un área de alta criminalidad no es causa probable para un registro. La Corte Suprema lo estableció en varios casos, incluyendo Illinois contra Welo. La ubicación geográfica por sí sola no crea sospecha razonable». Ryan apartó a Elijah de la pared y lo empujó hacia los buzones. «Mantén las manos donde pueda verlas», y Elijah cumplió. Sus manos se mantuvieron visibles. Su voz se mantuvo tranquila, pero su mente corría. Algo estaba muy mal aquí. Este oficial no tenía base legal para esta detención. Estaba pescando, pero ¿para qué? Ryan miró alrededor del vestíbulo. Miró la cámara de seguridad solo por un segundo, luego apartó la vista. Se posicionó entre Elijah y los buzones, su espalda parcialmente hacia la cámara. Entonces Elijah lo vio suceder. La mano de Ryan fue a su bolsillo. Sacó algo pequeño envuelto en plástico. Lo sostuvo bajo, cerca de su cintura, tratando de mantenerlo fuera de la línea de visión directa de Elijah. Luego Ryan lo dejó caer al suelo cerca de los pies de Elijah. Todo tuvo unos 3 segundos, pero Elijah lo vio. Cada detalle. El artículo salió del bolsillo de Ryan. No de Elijah, no del suelo. Del bolsillo de Ryan. «¿Qué es esto?», dijo Ryan en voz alta, señalando el suelo. Elijah miró hacia abajo. Una pequeña bolsa de plástico. Parecía que tenía polvo blanco, plantado allí mismo delante de él. «Eso no es mío», dijo Elijah inmediatamente. «Eso vino de tu bolsillo. Debí dejarlo caer». La mano de Ryan se movió hacia su radio. «Tengo un sujeto en posesión de supuestos narcóticos». Elijah sintió que su ritmo cardíaco se disparaba por primera vez. Esto era serio. Este oficial estaba plantando pruebas. Esto podría destruir su carrera, su reputación, su vida. Pero entonces Elijah recordó algo. La cámara de seguridad. La cámara que estaba montada en la esquina, apuntando a los buzones, grabando todo. «Oficial,
Necesito informarle que este vestíbulo tiene una cámara de seguridad. Está grabando ahora mismo. Grabó que dejaste caer esa bolsa de tu propio bolsillo. Ryan se congeló solo por un segundo, pero Elijah lo vio. El momento de pánico, la realización. «No sé de qué estás hablando», dijo Ryan, pero su voz había cambiado, menos segura, más defensiva. «La cámara está justo ahí», dijo Elijah, gesticulando con la cabeza hacia la esquina. «Tiene una vista clara de todo lo que acaba de suceder. Mostrará que esa bolsa salió de tu bolsillo, no de mí. Acabas de plantar pruebas en un profesor que estaba recogiendo su correo, y ahora su expresión estaba completamente tranquila, casi compasiva. Intenté decírtelo. Amigo, te estabas metiendo con la persona equivocada. ¿Crees que el oficial sabía en este punto que había terminado? Escribe sí o no en los comentarios». Ryan miró la cámara, luego a Elijah, luego a la bolsa en el suelo. Su mente corría claramente a través de sus opciones: recogerlo y marcharse, continuar con el arresto y esperar que las imágenes desaparezcan, redoblar y afirmar que Elijah está mintiendo. Antes de que Ryan pudiera decidir, la puerta principal del edificio se abrió. 3 personas entraron, residentes volviendo del trabajo. Se detuvieron al ver a un oficial de policía con un nombre contra la pared. «¿Todo bien?», preguntó uno de ellos, una mujer de unos 50 años con bolsas de supermercado. «Este oficial acaba de plantar drogas cerca de mí», dijo Elijah con calma y claridad. «Estaba recogiendo mi correo. Me detuvo sin motivo, me registró y luego dejó caer una bolsa de su propio bolsillo y afirmó que era mía. La cámara de seguridad grabó todo. Los residentes se veían sorprendidos. Conocían a Elijah. Había vivido en el edificio durante 14 años. Era el profesor tranquilo del 7B que a veces ayudaba a los niños con sus deberes en el vestíbulo. «Ese es Elijah», dijo uno de los otros residentes. «Enseña en Lincoln. Lleva aquí mucho tiempo». Ryan se dio cuenta de que ahora tenía público, testigos, personas que conocían a la víctima, personas que respaldarían su historia. «Todos retrocedan», dijo Ryan. «Esto es asunto de la policía». «Esto es arresto falso y plantación de pruebas», dijo Elijah, «y presentaré una queja formal en cuanto se vaya. Las imágenes de seguridad probarán todo lo que digo». Ryan tomó su decisión. Recogió la bolsa del suelo y la volvió a meter en el bolsillo. «Eres libre de irte», dijo rápidamente. «Quiero tu nombre y número de placa», dijo Elijah. «Eres libre de irte», repitió Ryan caminando hacia la puerta. «Oficial, me detuvo ilegalmente. Me registró sin motivo. Plantó pruebas. Soy un profesor de civismo. Sé exactamente cuáles son mis derechos y sé exactamente lo que acaba de hacer. Necesito su identificación». Ryan se giró en la puerta. Su cara estaba roja. Su mandíbula estaba apretada. «Oficial Ryan Kelleher, número de placa 4583», dijo. Luego se fue. Los 3 residentes que habían presenciado el final del encuentro se reunieron alrededor de Elijah. «¿Estás bien?», preguntó la mujer con las bolsas de supermercado. «Estoy bien, pero necesito que todos ustedes anoten exactamente lo que vieron y oyeron. Necesitaré declaraciones de testigos». Todos estuvieron de acuerdo inmediatamente. Elijah subió a su apartamento. Sus manos ahora temblaban. La adrenalina lo estaba afectando. Acababa de ser el blanco de un arresto falso. Un cargo de drogas plantado. Algo que podría haber destruido todo por lo que había trabajado. Pero tenía algo que la mayoría de la gente en su situación no tenía. Pruebas claras y grabadas. Elijah llamó a su prima, una abogada de derechos civiles llamada Vanessa Brooks Holloway. Le explicó todo: la detención ilegal, el registro, la bolsa plantada, la cámara de seguridad.
La respuesta de Vanessa fue inmediata. No toques nada. No hables con nadie del departamento de policía. Voy para allá ahora mismo y aseguraremos esas imágenes antes de que les pase algo. Vanessa llegó 30 minutos después con un paralegal. Fueron directamente al propietario del edificio, que vivía en el primer piso. Explicaron lo sucedido y pidieron una copia de las imágenes de seguridad. El propietario, un filipino llamado señor Santos, parecía horrorizado. Elijah es uno de mis mejores inquilinos. Por supuesto que le daré las imágenes. Ese oficial no debería haber hecho eso. El señor Santos cargó el sistema de seguridad en su computadora. Encontró la marca de tiempo 4:37 de la tarde. La reprodujo. Las imágenes eran cristalinas, alta definición, a color. El audio no era genial, pero el video era perfecto. Mostraba a Elijah entrando solo en el vestíbulo, caminando hacia su buzón, comenzando a desbloquearlo. Luego el oficial Ryan Keller entrando. Toda la confrontación. Las manos de Elijah manteniéndose visibles. Ryan registrándolo. Ryan mirando brevemente a la cámara. Ryan posicionándose parcialmente bloqueando la vista de la cámara. La mano de Ryan yendo a su bolsillo. Ryan sacando algo. Ryan dejándolo caer cerca de los pies de Elijah. Ryan señalándolo. Todo. Fotograma a fotograma. Indiscutible. Vanessa lo vio 3 veces. El paralegal tomaba notas. El señor Santos hizo 2 copias en unidades USB y envió el archivo original al correo electrónico de Vanessa. Esta es la evidencia más clara de plantación de pruebas que he visto en mi vida, dijo Vanessa. Presentaremos cargos federales, violación de derechos civiles, arresto falso, abuso de autoridad. Y vamos tras el Departamento de Policía de Chicago por no supervisar a este oficial. Presentaron la demanda 72 horas después. La denuncia tenía 81 páginas. Incluía las imágenes de seguridad, las declaraciones de testigos de los 3 residentes, la propia declaración de Elijah, el expediente personal de Ryan Kelleher, que obtuvieron a través del descubrimiento, y un análisis de patrones que mostraba que Ryan había realizado 47 arrestos en los últimos 3 años, donde los cargos fueron retirados por falta de pruebas. Los medios se enteraron de la historia en una semana. Un profesor de civismo de secundaria, un policía plantando drogas, imágenes de seguridad mostrando todo. Se volvió viral. El video se transmitió en las noticias locales, luego en las noticias nacionales. Luego se propagó por las redes sociales. Millones de visitas, miles de comentarios. La gente estaba indignada. El Departamento de Policía de Chicago no tuvo más remedio que responder. Ryan Keller fue puesto en licencia administrativa de inmediato. Asuntos Internos abrió una investigación. El fiscal del condado de Cook anunció que estaban revisando cada arresto individual que Ryan había realizado en sus 8 años en el cuerpo. La investigación duró 3 meses. Revisaron los registros de arresto de Ryan. Miraron su patrón de detenciones. Entrevistaron a personas a las que había arrestado. Encontraron 23 casos en los que la gente afirmaba que Ryan había plantado pruebas o mentido sobre la causa probable. 23 casos que habían sido desestimados o resultaron en absolución, pero nadie había investigado por qué. El informe de Asuntos Internos fue devastador. Ryan había estado fabricando arrestos durante años. Detenía a personas en ciertos vecindarios, afirmaba oler marihuana o ver comportamiento sospechoso. Los registraba agresivamente y si no encontraba nada, a veces plantaba algo pequeño, una bolsa, una pastilla, lo suficiente para hacer un arresto. La mayoría de las víctimas nunca lucharon porque no tenían recursos.
Aceptaron acuerdos antes del juicio para evitar el juicio. Aceptaron antecedentes que no merecían. Perdieron trabajos, vivienda, oportunidades. Pero Elijah había luchado. Y debido a que luchó, el patrón finalmente fue expuesto. Ryan Kelleher fue despedido del Departamento de Policía de Chicago. Pero eso no fue suficiente. El fiscal del condado de Cook presentó cargos criminales, conducta oficial impropia, manipulación de pruebas, privación de derechos bajo el color de la ley. El juicio criminal duró 2 semanas. Las imágenes de seguridad se reprodujeron en la corte. El jurado lo vio todo. El abogado de Ryan intentó argumentar que Ryan había encontrado la bolsa en el suelo y estaba tratando de determinar si pertenecía a Elijah, pero el video mostraba claramente a Ryan sacándola de su propio bolsillo. El jurado deliberó durante 90 minutos, culpable de todos los cargos. El juez sentenció a Ryan a 6 años de prisión. En su declaración en la sentencia, el juez dijo que los oficiales de policía que plantan pruebas traicionan la confianza de cada ciudadano y merecen el castigo más severo que la ley permite. Pero el caso civil fue aún mayor. La demanda de Elijah fue a juicio 9 meses después del incidente. La ciudad intentó llegar a un acuerdo antes del juicio, ofreciendo $300,000. Elijah y Vanessa se negaron. Querían rendición de cuentas. Querían que un jurado viera lo que había pasado. El juicio duró 11 días. Vanessa presentó las imágenes de seguridad. Presentó el historial de Ryan. Presentó a las otras 23 personas que afirmaban que Ryan las había acosado. Presentó testimonio de expertos sobre el impacto psicológico del arresto falso en personas inocentes. Los abogados de la ciudad argumentaron que Ryan era un oficial rebelde, que el departamento no podía ser considerado responsable por un mal policía, que tenían políticas contra este comportamiento. Vanessa destrozó esos argumentos. Mostró que Ryan tenía 9 quejas desestimadas sin investigación. Mostró que sus supervisores habían elogiado sus números de arresto sin cuestionar por qué tantos resultaron en cargos retirados. Mostró que los sistemas de rendición de cuentas del departamento habían fallado repetidamente. El jurado falló a favor de Elijah en todos los cargos. Le otorgaron $1,200,000 en daños. Más importante aún, enviaron un mensaje de que los arrestos falsos y las pruebas plantadas no serían tolerados. ¿Crees que $1,200,000 fue suficiente para lo que pasó? Cuéntamelo en los comentarios. Elías destinó $500,000 a organizaciones que brindan asistencia legal a personas acusadas injustamente de delitos. El resto lo reservó para asegurar su jubilación y crear fondos universitarios para sus sobrinos y sobrinas. Pero el verdadero impacto no fue el dinero. Fue lo que ocurrió después. El Departamento de Policía de Chicago implementó cámaras corporales obligatorias para todos los agentes en un plazo de 6 meses. Crearon un sistema de alerta temprana para identificar a los agentes con patrones de cargos retirados o casos desestimados. Establecieron una junta de revisión independiente para investigar denuncias de plantación de pruebas o arrestos falsos. También iniciaron un programa mediante el cual Elías acudía a la Academia de Policía para enseñar a los agentes sobre los derechos constitucionales desde la perspectiva de un ciudadano. Les mostró el video de su propia detención. Les explicó detalladamente lo que pensaba, lo que sentía, cómo reaccionó. Les enseñó que las personas que conocen sus derechos no son delincuentes. Son ciudadanos informados que merecen respeto. Elías continuó enseñando en la escuela secundaria Lincoln. Sigue allí. Sus alumnos lo llaman el profesor que derribó a un policía corrupto.
No le gusta el apodo, pero utiliza la historia en sus clases. Cada año, cuando imparte la lección sobre la Cuarta Enmienda, cuenta a sus alumnos lo que le sucedió. Les muestra las grabaciones de seguridad, les explica sus derechos, las violaciones de Ryan, cómo funcionó el sistema y cómo falló. Siempre menciona el momento en que le dijo a la gente: se está metiendo con la persona equivocada. Sus alumnos se ríen en esa parte, pero luego Elías se pone serio y explica que no lo dijo como una amenaza. Lo dijo como un hecho. La persona equivocada no era alguien que luchara o huyera. La persona equivocada era alguien que conocía la ley, se mantuvo tranquilo y tenía pruebas. Eso es lo que lo convirtió en la persona equivocada a la que apuntar. Les enseña 3 cosas. Conoce tus derechos, mantén la calma, documenta todo. Y les dice una cosa más. El sistema está destinado a protegerte, pero a veces no lo hace. Cuando eso sucede, debes defenderte. No con violencia, no con ira, sino con conocimiento, pruebas y persistencia. Ryan Keller cumplió 4 años de su sentencia de 6 antes de ser liberado bajo palabra. No se le permite volver a trabajar en la aplicación de la ley nunca más. Ahora vive en otro estado, trabajando en la construcción. Dio una entrevista después de su liberación en la que afirmó que solo estaba haciendo su trabajo y que Elías había hecho que todo pareciera peor de lo que era. Nunca se disculpó. Nunca admitió que lo que hizo estuvo mal. Pero no importa lo que diga Ryan. El video existe. Los registros judiciales existen. La verdad está documentada. Elías sigue viviendo en el mismo edificio, en el mismo apartamento. El señor Santos mejoró el sistema de cámaras de seguridad después del incidente. Ahora hay cámaras en el vestíbulo, los pasillos y cerca de todas las entradas. Alta definición con copia de seguridad en la nube de audio. Los residentes se sienten más seguros sabiendo que están protegidos, no de los delincuentes, sino de los policías que podrían intentar lo que intentó Ryan. Última pregunta para ti. ¿Crees que todos los edificios de apartamentos deberían estar obligados a tener cámaras de seguridad? Escribe sí o no abajo. Esta historia importa porque muestra que ocurren arrestos falsos, se plantan pruebas, los agentes abusan de su poder y la mayoría de las veces las víctimas no tienen los recursos o el conocimiento para defenderse. Elías Brooks tuvo suerte, conocía sus derechos, se mantuvo tranquilo, tenía pruebas, tenía un abogado en la familia, tenía una comunidad que lo apoyaba. La mayoría de la gente no tiene esas ventajas. La mayoría de la gente acepta acuerdos de culpabilidad. La mayoría de la gente acepta antecedentes que no merecen. La mayoría de la gente nunca obtiene justicia. Es por eso que la historia de Elías es tan importante. No solo porque ganó, sino porque expuso un patrón que había estado ocurriendo durante años. Salvó a otras personas de ser victimizadas por el mismo oficial. Obligó al sistema a cambiar. Una cámara de seguridad, un profesor tranquilo, un video viral, 8 años de arrestos corruptos expuestos, $1.200.000 otorgados, un policía en prisión, un departamento de policía obligado a reformarse, y cientos de estudiantes a los que se les enseñó que conocer tus derechos puede salvarte la vida. Ese es el poder del conocimiento. Esa es la importancia de la documentación. Eso es lo que sucede cuando alguien se niega a aceptar la injusticia y se defiende con pruebas y persistencia. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si esto te enseñó algo o te abrió los ojos, asegúrate de estar suscrito, porque te traigo más historias como esta que necesitan ser escuchadas. Deja un comentario sobre lo que habrías hecho si hubieras sido Elías
y compártelo con alguien que necesite saber que las cámaras de seguridad te protegen de algo más que solo de los delincuentes. Nos vemos en el próximo.